Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio los panelistas Sebastián Acosta, Orlando Riascos y Javier Parga. Ellos ya son conocidos por nuestra teleaudiencia y los saludo. Buenos días. Buenos días para Sebastián, para Javier, para José Alberto y para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Javier, buenos días, Orlando, buenos días, José Alberto, y buenos días a toda nuestra amable audiencia que esta mañana nos ve. Muy buenos días, José Alberto, Orlando, a Sebastián y a toda la teleaudiencia de Canal 2. Estamos aquí para discutir algunos temas importantes. Gracias. Muy bien. Esta semana comenzó, o mejor, terminó la anterior y comenzó esta, con el debate que en el país ha suscitado la columna o la noticia de prensa que el periódico New York Times publicó la semana pasada y que fue replicada el fin de semana por Washington Post y que también la tomó la AFP, la Agencia France Presse International, haciendo eco de lo que se considera el retorno de una política que evidentemente fue nefasta, como fue la de los falsos positivos al interior del ejército colombiano. En síntesis, el artículo del periódico New York Times acusa que el gobierno nacional, a través del ejército, ha comenzado a impulsar de nuevo una especie de compromiso de lo que se llama body counting, que es cuerpos que se cuentan, cadáveres que se cuentan en la guerra, no importando si son cadáveres de combatientes o cadáveres de personas del común, como ocurrió con los falsos positivos de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 de la década anterior, y que se convirtieron en una de las infamias históricas que Colombia cargará sobre sus hombros a lo largo del presente siglo. Hay quienes dicen que 5.000, otros 7.000, otros 10.000 colombianos, muchos de ellos personas, habitantes de la calle, personas discapacitadas, vendedores ambulantes, desempleados, que fueron engañados por ofertas de trabajo que simplemente eran el pase a la muerte, como cualquier holocausto nazi de los que conocemos a través de la historia y de las películas. Pues bien, el comandante del ejército, coronel Nicasio Martínez, expidió a principios de año una directiva en la que le ordenaba a los comandantes de los diversos batallones que tenían que duplicar el número de bajas, capturas o entregas voluntarias, y que no importaba tener certeza al 100% de que estaban frente a un delincuente o a un terrorista o a un subversivo, que con un 60 o 70% de aproximación había que actuar, que de lo que se trataba era de mostrar cifras, porque los estaban exigiendo desde el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa no ha dicho nada.
Ustedes entenderán que un comerciante tiene muy poco que decir frente a los temas de la guerra, pero bueno, ese es el país que tenemos. Este artículo de New York Times generó lo que en mi opinión ha sido una de las columnas de opinión más valientes que he leído en lo que llevo de vida, reclamando el papel del periodismo y la independencia entre el periodismo y el poder político y económico. Escrita por Daniel Coronel este fin de semana en la revista Semana, pero que inexplicablemente, o mejor, explicablemente, ninguna de las grandes cadenas de radio y televisión, ni tampoco ningún medio escrito ha hecho en resonancia del artículo. Él lo llamó explicaciones pendientes y comienza haciendo una introducción de que lleva muchos años trabajando en la revista Semana, que le agradece mucho a su director Alejandro Santos, que nunca ha sido censurado, pero que no se puede tragar el sapo que lo tiene angustiado. Y hace las siguientes preguntas para que ustedes las tengan en cuenta. ¿Por qué Semana no pudo concluir? Sin embargo, como periodista siento la obligación de preguntar públicamente, no en privado ni en una llamada telefónica, ¿por qué Semana no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero y estamos a final de mayo? ¿Por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las órdenes incluían la instrucción de no exigir perfección en el momento de efectuar operaciones militares? ¿Por qué Semana no pudo concluir en 3 meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días, concretamente en 7 días? En un artículo publicado en La Silla Vacía queda claro que Semana tenía los mismos documentos y las fuentes con los que contó The New York Times. De acuerdo con la nota de Juan Esteban Lewin, el tema fue llevado al Consejo de Redacción de Semana desde febrero por Ricardo Calderón, uno de los periodistas más respetados de Colombia. Ricardo ha sido el principal autor de investigaciones periodísticas como las chuzadas del DAS, la parapolítica, las realidades de la negociación de Santa Fe de Ralito y la tristemente célebre reunión en la Casa de Nari, entre muchos otros temas que, desafiando poderosas presiones, han conocido la luz con el apoyo activo del director Alejandro Santos, el director de la revista. Estas preguntas son la columna de Daniel Coronel, donde lo que está diciendo es por qué la revista en la que yo escribo no tomó una posición de sacar esa denuncia pública. ¿Por qué lo tuvo que hacer un periódico neoyorquino? ¿Por qué se embolsilló la información si ya la tenía de fuentes idénticas a las de New York Times? Insisto, me parece a mí que aquí se abre un debate muy importante sobre el papel del periodista, el papel de los medios y las relaciones de los medios con el poder político, económico y social. Ese es el punto que pongo sobre la mesa para ustedes. Bueno, yo diría como 3 cosas al respecto. Eso es, digamos, aquí en Colombia sabido que muchos de los periodistas medios de comunicación están allegados al poder, eso lo conocemos, y por eso actúa así la revista Semana. Yo creo que lo que revela el periodista es importante, pero eso lo conocemos de fondo, o sea, como los canales de televisión, los medios de comunicación, hablados y escritos, están al servicio del poder, y aquí hay muestras. Ya un periodista pues que se va a ir a Arizmendi, todos los conocemos, y eso, digamos, reitera lo que hemos dicho durante muchas veces, lo reitera allí Coronel. Lo segundo es bueno mirar lo que pasó en México. El presidente actual de México sacó de la nómina a 51 periodistas que eran pagos por el Estado. Yo creo que eso ocurre aquí en Colombia. Miles de dólares se demostraron allí eso. Y, digamos, de fondo lo que hay es que la denuncia que se hizo por parte del New York Times es cierto. O sea, aquí ya había unas disposiciones por parte de la fuerza militar para llegar a los falsos positivos, para hacer mayor control, o sea, para controlar a la población civil, para cometer excesos.
se evidencia eso porque tuvieron que retirarlo, o sea, la contrastación de eso es que ya modificaron esa agenda que tenían y tuvieron de verdad, ante las denuncias periodísticas del New York Times, tuvieron que hacerlo. Entonces, eso es lo grave, o sea, que en Colombia se vuelvan a reeditar los falsos positivos con lo grave que fue para Colombia en la época de Uribe. Y eso lo que nos dice es que nos encontramos ante una política del uribismo, de esa doctrina del uribismo, de la seguridad nacional, de ver el enemigo interno, o sea, ver a la población como enemigo. Y eso se corrobora también por las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, donde inmediatamente entra a acusar al periodista de ser de las FARC, inclusive hizo un montaje con una foto y a agredir al periodismo. Entonces ahí está visto esa agresión y hoy el resultado final es que el New York Times sacó una editorial y otros periódicos internacionales donde dicen que efectivamente en Colombia se está implementando esa política y se está apostando a acabar con el proceso de paz. Se está golpeando el proceso de paz con esas políticas de seguridad y eso es claro y me parece que ese ha sido como el recorrido periodístico de esta noticia. Pues José Alberto y compañeros de la mesa, a mí esto, digamos, me asusta, pero no me sorprende. No me sorprende porque esa es, como acaba de decir Orlando, la doctrina de la seguridad democrática, ¿ya? La doctrina de que lo que se necesitan son muertos, y usted verá de dónde los va a sacar. Vea, yo me he dedicado, digamos, a indagar sobre el asunto de los falsos positivos, a ver cómo funciona ese sistema de incentivos perversos, porque eso no fueron 3 o 4 manzanas podridas. Para usted matar, que las cuentas, digamos, más tenebrosas dicen que 10.000 jóvenes, las más conservadoras dicen que en 5.000, yo me quedo con las tenebrosas, con las de 10.000 jóvenes. Usted no, digamos, como organización, no precisa apenas de 3 o 4 personas, usted precisa de todo un esquema, desde los coroneles y los generales y los altos rangos hasta los soldados rasos. Y eso, digamos, se hizo en contubernio con los paramilitares. Los paramilitares eran los que se disfrazaban de empleadores, se disfrazaban de personas que les iban a dar trabajo, que les iban a dar chamba a los diferentes jóvenes en los sectores más populares de las ciudades, incluso en los campos, y ellos mismos les montaban un camión, se los entregaban al ejército, el ejército les daba la ropa, el uniforme, los masacraba y los hacía como bajas en combate. Entonces eso es una práctica sistemática del Ejército Nacional de Colombia. Eso no fue, digamos, 3 o 4 manzanas, eso fue una práctica a raíz de un incentivo del 2002 en el que se priorizaban ascensos, se priorizaban vacaciones, se priorizaban días para los soldados y los hombres en armas que generaran estas bajas. Si usted ve, por ejemplo, el recorrido que hace Mario Montoya cuando es jefe del Ejército Nacional de Colombia, batallón por donde él pasaba, ese batallón aumentaba las bajas en combate. O sea, era una cosa casi que milagrosa, porque por donde él pasaba, pues ese batallón, aunque fuera de operaciones, porque muchos batallones de operaciones, es decir, administrativos, que no eran de operaciones, sino que era de la lógica administrativa y gerencial, no era de ir a combate, pues aumentaron significativamente sus bajas en combate y las dadas de baja y muertes de supuestos guerrilleros. Entonces Mario Montoya tiene mucho que explicar, por eso, digamos, ya se acobijó a la JEP y cuando empiezan, digamos, a sacar las verdades, eso en últimas es lo que le da miedo al uribismo, lo que le da miedo al señor Uribe, y por eso quiere boicotear como sea la JEP. Entonces me parece que todo eso es un círculo y estamos volviendo a ver. Tal vez no vayan la misma cantidad de muertos, pero estoy seguro que falsos positivos judiciales sí se va a aumentar muchísimo. Muy bien, Javier. Yo no podría calificar esto más que una política macabra. O sea, yo creo que el Estado colombiano está llamado a defender los derechos humanos por cualquier organismo integrante del Estado, aún las fuerzas militares. Y en ese sentido diría uno que una política de masacrar a la población, porque de esto es lo que se trata, en un país donde suponemos que existe el Estado, un Estado de derecho y que está basado en los derechos humanos, no podría tener como política de Estado matar por matar.
Primero porque en Colombia no existe la pena de muerte. Y aún si existiera la pena de muerte sería dentro de un debido proceso, sería dentro de un proceso que se le lleve a un criminal demostrado como existe en algunos países del mundo y por esa vía acabar con una vida humana, pero con lo cual yo no estoy de acuerdo en ningún país del mundo, pero menos en un país que no tiene como legalizada esa política de tener la pena de muerte como parte de un castigo a un criminal. Creo que lo que hay aquí detrás es toda una concepción que existe en un sector del establecimiento colombiano, de que la seguridad se da en torno a las bajas de personas, o sea, a la muerte de personas. A mí eso me parece macabro primero porque soy médico y porque, como ustedes lo pudieron ver, aún los peores enemigos, en momentos críticos en que está la vida de uno de esos enemigos en peligro, como sucedió la semana antepasada en el Congreso de la República, dos enemigos acérrimos políticamente como un exguerrillero de las FARC, el senador Lozada, y un crítico acérrimo de las FARC como José Obdulio Gaviria. Cuando José Obdulio Gaviria casi pierde la vida en el Congreso de la República, este exguerrillero Lozada va y le auxilia, le da respiración boca a boca, le hace reanimación cardiopulmonar y le salva la vida. Por tal motivo, aún en esas circunstancias de peores enemigos, uno no podría ver como que una política de Estado sea matar a otra persona. Y eso es lo que pasa cuando yo oriento, como las orientaciones del comandante del ejército, que no es cualquier cosa, es el comandante máximo del ejército, a incrementar las muertes presentadas a la opinión pública. Eso, como ya lo decían Orlando y Sebastián, conlleva a desmanes, conlleva a que eso se pueda desbordar, porque detrás de eso están los incentivos económicos, incentivos de bienestar para la tropa, y es salir a descanso 8 días, 15 días, un mes en la medida en que muestren más bajas, pero uno se pone se pregunta, ¿esas bajas son de quién? O sea, ¿por qué van a matar por matar? Si aún el mismo ejército o la policía, caso en que tenga comprobado un criminal al frente, no le asiste matarlo, le asiste es aprehenderlo, le asiste es ponerlo, como dicen en términos militares, fuera de combate, pero no matándolo. Creo que allí hay una política errada, para mí macabra como médico. Además, es que no puede estar de por medio, ¿sí?, un éxito de una política de Estado en matar a las personas, a los ciudadanos, aún sean el peor criminal del mundo. No debe por qué ser de entrada el dar de baja a ese criminal. Pero segundo, cuando el New York Times, a través del periodista Casey, que tuvo precisamente esta valentía de denunciar eso, y que ya también lo dijo Coronel en su columna de esta semana, que la revista Semana, un medio de comunicación masivo en Colombia muy leído, no tuvo la valentía, o no sé si es que también por política de Estado este tipo de noticias se tiene que ocultar en los grandes medios de comunicación, que son de los grandes ricos de este país, que también hay que decirlo así. Los grandes medios de comunicación, El Tiempo, el RCN, Caracol y la revista Semana, es de los grandes dueños de este país. No sé si por estrategia ocultan las verdades que pasan en Colombia, pero cuando se da respuesta al New York Times y ahora al Washington Post, pues lo que sale un poco desilvanadamente y vergonzosamente, diría yo, el canciller y el ministro de Defensa a dar respuesta a eso, es diciendo que el New York Times está diciendo mentiras y que además no tiene bases para decirlo. O sea, a cambio de aceptar críticamente esa denuncia y revisar qué es lo que está pasando internamente, se va en lanza en riste contra
un medio de comunicación que tiene esa valentía de denunciar este tipo de cosas. Pero además, vergonzosamente también, el New York Times le responde con mucha altura al canciller y al ministro de Defensa y le demuestra que es cierto y da precisamente las pruebas de lo que ellos han denunciado. Creo que este país da vergüenza internacional cuando hace ese tipo de cosas. Pero quiero simplemente, por finalizar, decir que esto no es gratuito, que esto es una estrategia montada desde el establecimiento colombiano para que cosas que están pasando al interior del Estado, la población del común no tenga acceso a ella vía las noticias que se difunden a través de los medios masivos de comunicación. Unido al tema de la denuncia que Daniel Coronel hace, o la pregunta que hace Daniel Coronel, ¿por qué la revista Semana engavetó esta denuncia si tenía las mismas fuentes que le permitieron al New York Times sacar esta denuncia internacional? Al mismo tiempo, la periodista María Jimena Duzán, quien en mi opinión es también una periodista valiente, una periodista que demuestra que es capaz, que tiene la independencia suficiente para deslindarse de la presión del poder político, en su columna donde manda capitán de este fin de semana, hace referencia a lo que está pasando con los militares. Por un lado, los militares que se han acogido a la JEP, ya van contado más de 80 militares de rango medio y alto que han ido a comenzar a contar la verdad a la JEP, y ya se tiene información y evidencia de que algunos de ellos han sido, incluso han tenido intentos de asesinato, y a muchos otros los tienen amenazados y cercados. Unido a ello, a esos militares que han ido a la JEP a decir, miren, yo voy a contar la verdad a cambio de que a mí se me dé un tratamiento especial, a los militares que se supone son la fuente que tuvo el periódico New York Times para denunciar que se está devolviendo a la política de los falsos positivos, los están interrogando, los tienen también cercados y además les están obligando a que pasen por el polígrafo. Para quienes no sepan qué es el polígrafo es un sistema de confesión electrónico con sensores que se ponen en ciertas partes del cuerpo humano que permiten que por elevación de temperatura y no sé qué cantidad de cosas, cuando usted contesta mentiras, creo que la temperatura del cuerpo se eleva y entonces el sensor te delata. El sistema nervioso. O el sistema nervioso se te altera y eso te delata. El polígrafo es utilizado en caso de criminales para que confiesen si fue verdad o mentira que lo mató, que lo enterró y que lo descuartizó. Aquí se le están poniendo a los propios militares. Pero yo coincido con María Jimena Duzán en que la situación está muy complicada y, por qué no decirlo, podrida en ciertas instancias del poder político de Colombia. Pero también hay que decir que es esperanzador que hoy en 2019, en mayo del 2019, en Colombia ya los propios militares estén comenzando a decir, un momentico, no queremos seguir con este juego macabro, nosotros queremos un ejército distinto, no un ejército de bandidos, sino un ejército que enfrente con las armas de la guerra, pero dentro de los términos de la Constitución y del respeto a los derechos humanos, al contendor que debamos enfrentar. No queremos matar gente de manera leve, como a Dímar Torres, y no queremos seguir haciendo encubrimientos porque simplemente hay que taparle a los que están arriba. Eso es también un tema importante y yo quiero que ese sea el segundo tema de reflexión. Yo creo que hay que destacar también en ese tema de la revista Semana cómo al filtrarse la información el gobierno nacional empezó una política institucional de decir que las Fuerzas Armadas defendían los derechos humanos, protegían a los ciudadanos y lo hicieron como antesala de eso, para tratar de decir pues que tenemos unas fuerzas democráticas y que no están socavadas por ese tipo de situaciones. Ese es un primer elemento. Y por supuesto lo que dice María Jimena es cierto, hay unas grandes fisuras al interior del ejército porque muchas de las personas que acudieron a la JEP
como lo menciona ahora el general Montoya, comandante del ejército, han empezado a decir la verdad y en eso tocan muchas cosas y ya los han amenazado, los tratan de traidores, los tienen bajo la mira. Y entonces decir que el ejército hoy no es monolítico, tiene, digamos, diferentes versiones. Entonces, eso explicaría por qué le tienen tanto miedo a la JEP. Claro, esos son los temas por los cuales porque le tienen miedo a la verdad, y no solamente lo que digan los guerrilleros, lo que digan los militares, que lo digan los civiles que participaron en la guerra, que fueron financiadores, los políticos, los senadores, los presidentes, todos los que han actuado en este proceso de guerra. Entonces, esas fisuras del ejército también se ven en el tema recientemente sobre el asesinato de un excombatiente de la FARC, cuando un general pidió perdón al pueblo colombiano por ese hecho, y salieron a condenarlo, a amenazarlo, a tratarlo de guerrillero. Se conoció esa información. Entonces ahí vemos que ese ejército, digamos, no es monolítico. También esas denuncias que hicieron al New York Times, bueno, desde adentro, o sea, esa información la filtraron ciertos comandantes del ejército que no quieren ver a su ejército sometido a ese tipo de políticas, que no quieren ver la seguridad democrática, que no ven la figura del enemigo interno, sino que quieren ver unas fuerzas democráticas que respeten los derechos humanos. Entonces, ese tipo de contradicciones se presentan y son reales hoy. Lo que queremos los colombianos es que efectivamente se respeten los derechos humanos, que se aplique el acuerdo internacional humanitario, que la guerra no se ejerza contra los civiles y que aquí en Colombia el ejército esté para proteger las fronteras, como constitucionalmente se dice, para proteger a la gente y no para atacarla. Y yo creo que todos estos fenómenos que estamos viendo, el tema del New York Times, todo lo que hemos mencionado, lo que uno ve es que es un ejército que se debate internamente entre unas fuerzas muy oscuras que quieren empujarlo a atropellar a la comunidad, y otro ejército que está por dentro y dice no, eso es democrático, hay que vender a la población. Entonces son las contradicciones que enfrentan al interior del poder y que hay que sacarlos a la luz pública, para eso están los medios de comunicación, para que nos digan la verdad de lo que está pasando en el ejército. Recuerden que hay una moción de censura contra el comandante de las fuerzas, contra el ministro de guerra, el ministro de defensa, contra Botero, y que se retiró precisamente por las denuncias del New York Times. Entonces ahí está vigente, y ayer la FARC por primera vez hizo un gran debate como partido político por las muertes y asesinatos de líderes y lideresas, y además dirigentes de las FARC. Entonces todo ese tipo de cosas lo estamos discutiendo. Es bueno que se discuta en la luz pública, porque los colombianos necesitamos conocer la verdad de tanta violencia en Colombia que nos ha estado durante tantos años. Justamente hace un año eran las elecciones presidenciales. Esto se advirtió, esto se dijo que íbamos a regresar a ciertas dinámicas nefastas, como la de la seguridad democrática, como la de los falsos positivos, como la persecución a las altas cortes. No nos olvidemos de eso. Hace un mes la Corte Constitucional estaba asustadísima porque se sentía chuzada y perseguida. No nos olvidemos de los asesinatos a líderes sociales, la persecución a estudiantes, la persecución a líderes sindicales, la persecución a líderes indígenas, a líderes afro. Es que eso se dijo. Y en ese momento nos tildaron de extremistas, de polarizadores, de que íbamos a llamar el apocalipsis, de que íbamos a hacer un hecatombe. Y vea, ¿de qué estamos hablando un año después? De eso. Estamos hablando de falsos positivos, estamos hablando de la doctrina del cuentamuertos, estamos hablando de los falsos positivos, estamos hablando de la persecución a la prensa, estamos hablando del soborno a la prensa. Es que el que lo haya sacado de New York Times, que la BBC haga reportajes interesantes, que el Washington Post también, eso ya nos dice algo, nos dice que la prensa nacional es incapaz, por acción o por omisión, porque está asustada o está comprada, de informar. Que es una vergüenza para el país. Es una vergüenza, claramente. Que haya tenido que ser el New York Times quien hiciera una denuncia que se pudo haber hecho desde adentro. Y más cuando Semana tenía ya la información y tenía la noticia. Entonces, ¿eso por qué? Porque también es una doctrina del miedo, ¿ya? Es un gobierno que, a diferencia del de Uribe 2002-2010, está presidido por un señor que no es fuerte, que no es carismático en el buen uso del término, es simpático, como es simpático un primo gordo, así, simpático, ¿ya? Entonces entra en esa dinámica este señor que no sabe para dónde apuntar, que por un lado Uribe cada día sale ganándose un enemigo nuevo, antes de ayer fue Parques Naturales, y empieza en esa dinámica que se le está haciendo agua al gobierno.
porque se eligió a una persona que no está capacitada para eso, que elige a personas que no están capacitadas. Un ministro de Hacienda un ministro de Defensa tiene que saber de la guerra, tiene que generar respeto dentro de la tropa. El señor Botero no genera respeto, el señor Botero es un tendero, es un comerciante, no es nada más. El señor Botero, que viene de ser el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, es nieto de quien fue secretario privado de Laureano Gómez en la época más nefasta de la violencia colombiana de los años 50 del siglo pasado. Eso lo debemos saber los colombianos, porque no conocer ese tipo de cosas es lo que nos permite seguir pensando que aquí nada pasa. Javier, ¿usted es optimista con la posición de los militares hoy? Yo lo decía ahora, y es que una entidad del Estado tan respetable como es el Ejército y como es la Policía Nacional, tendría que tener una política de control de la criminalidad basada en los derechos humanos y basada en preservar el bienestar integral de la población, pero no con medidas que se nos salen de la legalidad, como es, yo lo digo burdamente, realmente esta política de acabar con la vida de ciudadanos comunes y silvestres, ¿sí?, como es lo que pasó con los falsos positivos, que es una política macabra, cruel, ¿sí?, no puede ser una política de un Estado. Por consiguiente, yo sí observo que al interior de las fuerzas militares hay sectores democráticos, hay sectores que no quieren este tipo de políticas de aplicar a toda costa la pena de muerte sumaria, o sea, sin ningún proceso y sin ninguna consideración por la vida de otro ser humano. En ese sentido yo soy optimista. Yo creo que esto que está pasando al interior del Ejército, y porque de hecho ya se ha dicho, estas denuncias se originaron de personal que hay al interior del Ejército que no quiere ver que sectores tan retrógrados del mismo Ejército apliquen estas medidas, pues da visión de futuro optimista. Pero sin embargo, creo que esas fuerzas oscuras que hay al interior del Ejército colombiano y de las fuerzas militares se están imponiendo porque están en la cúpula de estas fuerzas militares y de hecho están amedrentando a este tipo de sectores democráticos al interior de las Fuerzas Armadas, y ya ayer lo veíamos, van llamando por tandas a relación, a ver si descubren quién fue el que pasó la chiva a los periodistas, quién es el que está desde el interior del Ejército haciendo estas acusaciones, que bien que las hace, pero están queriendo no solamente amedrentarlos, sino que no sé si hay, por un lado, acabar con la vida de esas personas o de esos militares honestos y patrióticos, o acallarlos y hacer que esta política entonces continúe sin ningún miramiento. Esa parte a mí me parece que es importante, pero también sectores democráticos que en el país se han expresado en contra de eso, quiero que también hay que darles espacio, porque son las nuevas fuerzas que uno quisiera ver en un Estado colombiano de verdad aplicando el Estado de Derecho y aplicando el Estado para lo que corresponde, para darle tranquilidad a la población colombiana y bienestar integral, como es lo que se merece la ciudadanía colombiana. Bueno, insisto que el papel de nosotros aquí es el de opinadores. Nosotros ni somos jueces, ni somos fiscales, ni somos defensores de oficio de nadie, ni de nada, ni de ninguna institución. Lo único que nos interesa es reivindicar el derecho a informar y ser informado. Nos interesa reivindicar el papel de un periodismo que sea intelectualmente honrado, es decir, que cuando muestre como noticia o como comentario algo que sea propio del periodismo y no un mandado que se le hace a alguien, un favor que se le hace a alguien. En esto, esa es nuestra línea editorial y así la mantendremos, para que usted tome nuestras opiniones, las acepte o las rechace, pero con elementos de juicio. Yo quiero, a propósito de estos dos temas que hemos tocado, el de
lo que pasó con la prensa y la noticia de New York Times, lo que pasa con los militares que están yendo a la JEP y con los militares que filtraron este tema de los falsos positivos y que lo están persiguiendo al interior del ejército, quiero que reflexionemos sobre qué pasa en el alma colectiva colombiana. Yo voy a aventurar una hipótesis políticamente incorrecta para que ustedes la cuestionen. Yo sí creo que en el alma colectiva colombiana se incuba un paraco, así, sin rodeos, se incuba un paraco, es decir, un paramilitar. Con esto lo que quiero decir es que de la señora que vende arepas en una esquina, el señor que vende lotería y chance en otra esquina, el taxista que nos moviliza, el motorista de bus urbano, el motorista de un carro pirata, el motociclista de una motorratón, pasando por el maestro de obra, pasando por el operario de un almacén de materiales para la construcción, pasando por la secretaria o el mensajero de un almacén, o pasando por el panadero o el tendero, la inmensa mayoría de colombianos, esta es una hipótesis que yo me aventuro a plantear, vemos como normal y hasta justificado que maten, esa gente la maten, la desaparezcan, guerrilleros, bandidos, sinvergüenzas, terroristas, seguramente por eso los mataron. La inmensa mayoría asumimos esa teoría, asumimos esa postura. Es decir, es como si en el alma colectiva colombiana se hubiera incubado la justificación del crimen a cambio de la seguridad. Ese es el punto. Y por eso en Colombia, cualquiera que tenga un planteamiento distinto es señalado. Y ojalá discriminado y ojalá exterminado. Por esa razón, de ese punto yo creo que hay que discutirlo porque el alma colectiva colombiana hay que zarandearla. Y hay que zarandearla porque no se explica uno que una persona que escasamente tiene para medio comer defienda un estado de cosas como el que tiene Colombia a nivel político, a nivel económico, a nivel social, y le parezca que todo aquel que esté denunciando estas atrocidades del régimen es simplemente un terrorista, un comunista o un izquierdoso trasnochado y lleno de plagas que hay que controlar. Es como lo ha hecho Javier hoy 2 veces, ese es un tema macabro que nos han vendido durante muchos años en Colombia. Porque es macabro, porque desde el púlpito, desde las iglesias, y no solamente la católica, sino ahora las cristianas, viven diciendo eso. O sea, desde hace muchos años, aquel que era amante de Cuba o de otros procesos revolucionarios, entonces decían que era el anticristo, que ese era mejor dicho, el Satanás, que era el diablo. Siempre lo han vendido eso, desde hace muchos años lo vendieron a nuestros padres. Y realmente hoy también hacen lo mismo, o sea, con el tema de la violencia. O sea, los que por alguna razón justa o no justa se alzaron en armas, entonces son los peligrosos, son los bandidos, son los terroristas, y hay que asesinarlos. Han vendido eso, los medios de comunicación. Pero cosa distinta, aquí no venden eso contra el corrupto, por ejemplo, que el que se roba la plata del erario público, le quita la salud a los colombianos, a los niños, se roba la plata, ese no lo ven como un tipo, como Satanás, ahí la iglesia no lo condena, o los medios de comunicación no lo condenan, al contrario, lo ponderan a veces, que robarse la plata del Estado es buena, o aquel que asesina, que como el narcotráfico, que le vende esa droga a los colombianos, a veces lo ven como Robin Hood, como vieron a Pablo Escobar. O sea, está metida, digamos, entre la gente que ser ladrón paga, que ser corrupto paga, pero cuando está a la izquierda o defiende unos ideales, ese señor es un terrorista, un bandido. Eso no han vendido los medios de comunicación, ha sido una política cultural que hay que desterrar, que hay que empezar desde el colegio, desde la escuela, a debatir. Y por eso hay que acabar la guerra, porque yo creo que conclusión de que ustedes planteamos todos aquí ahora, es que los que lo quieren vender unas personas aquí, es que la guerra es buena, que la violencia es buena, porque ella se beneficia a muchas personas, a muchas empresas. Entonces es lo que quieren hacer y nosotros condenamos. Aquí lo que queremos es la paz, queremos
queremos que haya el diálogo, que haya la negociación y que se interprete la diferencia, que hay personas que son distintas, que piensan distintos y que no están atentando con la población. Aquí quieren ver al que es de izquierda o el que es distinto como el malo, y yo creo que usted en el fondo tiene razón, pero no porque la gente lo piense, sino porque se lo venden los medios de comunicación, porque se lo venden desde la iglesia, porque se lo están inculcando a aquellos poderosos que tienen el poder y que tienen todos los intereses y que ganan con ello, ¿no? Porque con eso ganan para la guerra, ganan para la violencia y se defienden de sus intereses, porque el final de todo es que no quieren que en Colombia conozcamos la verdad, por eso se oponen a la Justicia Especial de Paz, por eso se oponen al acuerdo de paz, porque en la violencia se esconde todo. Vea, José Alberto y compañeros de la mesa, como hace un año, digamos, estábamos en este tema presidencial y tal, hubo un tuitero, una persona común, corriente, y dice: pues es mejor falsos positivos y no una futura Venezuela. ¿Te gustaría mendigar un papel higiénico? Si partimos de esos argumentos, es imposible debatir de manera honrada, de manera sincera, de manera serena, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un extremismo, entonces, y una ridiculez sobre todo. O sea, era más factible que volviéramos a los falsos positivos, como lo estamos haciendo, a que en una eventual presidencia de Petro fuéramos Venezuela. Ya, digamos, eso es sacado los cabellos. Por eso fue que ganó este señor Duque, y yo sí secundo ese espíritu del colombiano, que es un espíritu guerrerista, es un espíritu picahuampón. ¿Usted lo secunda o lo cuestiona? No lo secundo lo apoyo. Mi planteamiento. Su planteamiento, exactamente. Ya. El planteamiento de que el colombiano... Me estaba asustando yo. Tiene... Que el tipo iba... Tiene un espíritu de ampón, tiene un espíritu de mafioso, tiene un espíritu de machito. Entonces a mí nadie se me atraviesa en el carro, a mí nadie me dice negro tener los ojos, yo soy el berraco de Huacas. Entonces allí empieza eso. Entonces no hay una construcción ciudadana democrática, hay una construcción ciudadana autoritaria, ¿ya? Y muchos dirán: es que si yo fuera presidente mataría a toda la gente, ¿ya? Entonces parten de esos, digamos, de esos extremismos, de ese sentimiento profundo del pequeño tirano. Por eso Uribe es tan amado en Colombia, porque es la personificación del deseo del alma la personificación del deseo del capataz, del guache, del de arrabal, del que nadie se mete conmigo, de que yo soy el más macho de los machos. ¿Ya? Entra entonces en ese juego, y eso es lo que existe en Colombia, ¿ya? Y eso es la mayoría. Usted va a la calle y se le atraviesa a cualquier persona y ya está con el pito, ya está con el madrazo en la boca y demás, o en el trabajo igual. Entonces entra todas estas dinámicas autoritarias, porque en último el colombiano lo que está buscando es el autor, ¿ya? El autor como autoritario, desde el sentido, digamos, filológico del término. Está buscando es quien le ponga las reglas. Y él mismo en última se la pone porque ese es su deseo frustrado, ¿ya? El autoritarismo entonces es lo que está en la sangre del colombiano promedio, ¿ya? Entonces esa visión de yo digo y lo que digo se cumple, y en todos los aspectos y en todos los niveles de la vida ese deseo se personifica. En parte también porque el latinoamericano, esto sí ya es general, desde el psicoanálisis no ha matado el padre. Al decir que no ha matado el padre es que no se ha asumido los designios de su propia vida, no ha tomado la decisión de vivir según su autonomía. Entonces siempre va a buscar al padre, siempre va a buscar a la autoridad, e incluso puede encontrar en una de sus facetas personales esa autoridad, y allí es donde entra todo lo que acabé de decir y todo el sentido autoritario de la cultura y de la psique del colombiano. Yo me quiero ubicar un poco, y qué pena, José Alberto, no estar de acuerdo con usted, porque yo no creo que en cada colombiano haya un paraco. Sí, o sea, yo exagero, sería, ¿no? Sí, es cierto. Sería exagerar, porque... Sí, pero hay muchos sí. No, muchos sí, eso sí, en eso sí estamos de acuerdo. Sí. Pero cuando uno habla con la gente humilde, la gente sencilla, la gente trabajadora de este país, la gente del común de este país, lo que pasa es que está desinformada. Está desinformada y además está cargada de tigre. Es que allí hay mucha de culpa en la población del común que yo sigo viendo en esta población colombiana, gente maravillosa, gente trabajadora, esforzada, que saca este país adelante, ¿sí? Gente que está
muy influenciada por lo que nosotros llamamos los generadores de opinión. Pero ¿dónde se genera la opinión en una población? Primero en la casa. Y acuérdese que nosotros venimos de espacios familiares de mucha violencia, de familias desintegradas, de familias disfuncionales. Nosotros venimos de una violencia y traigo a colación, José Alberto y compañeros de la mesa, que ayer fue 27 de mayo. No sé si a ustedes les llama la atención el 27 de mayo como fecha que se rememora la fundación de las FARC. Hoy, 28. 27 de mayo. 27 de mayo de 1964 se crearon las FARC precisamente porque a 52 campesinos organizados en Marquetalia, el ejército colombiano, en cabeza del presidente de la República, Guillermo León Valencia, abuelo de la Paloma Valencia de hoy, que está en el Congreso y que es una persona al menos muy cuestionada en sus planteamientos y en sus formas de expresarse, lideró esa matanza contra estos campesinos de Marquetalia. Nadie se acuerda, ¿sí?, los orígenes verdaderos de esa violencia. El 27 de mayo fue un momento en donde hubo esa matanza de parte del ejército colombiano oficial contra campesinos de Marquetalia simplemente porque eran liberales y fueron llamadas, entre comillas, República Independiente para ir a combatirlos. Pero eso tiene su historia, la historia de la década de la violencia en el 50, donde usted ya bien lo recordaba, estaba Laureano Gómez, que creó los chulavitas, y esos chulavitas se fueron por todos los campos de Colombia matando liberales. Eran policía, política, al servicio del Estado colombiano, en cabeza de un gobierno conservador que quería ir a acabar con aquellas personas que no se sometían a lo que la iglesia, como lo decía Orlando, a través de sus sacerdotes, de los curas, se predicaba la doctrina conservadora. Y eso era lo que imperaba, y por eso los liberales eran vistos como el diablo, los cachiporros, aquellas personas ateas y que entonces eran mal vistas. Creo que allí se origina precisamente esa condición de que el colombiano es muy agresivo, es machista en lo que se dice en los términos populares, pero no podemos dejar de lado esos generadores de opinión que se dan desde los pastores y las iglesias, desde los medios de comunicación, que están generando a toda hora un resentimiento, un odio, una polarización en la población, y que eso es lo que queda en el ciudadano común y corriente. Creo que allí, ¿sí?, también si hubiera unos generadores de opinión, por eso no me canso de decir que los medios de comunicación masivos que le llegan a la población en general no deberían ser unos medios de comunicación sesgados, orientados por los grandes ricos de este país. Es que miremos de quién es el diario El Tiempo en Colombia. Es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los mayores ricos del mundo y el mayor rico de Colombia. ¿De quién es el periódico? ¿De quién es RCN? Ardila Lule. De el señor Ardila Lule, otro de los grandes ricos del país. ¿De quién es Caracol Radio y Caracol Televisión? Pues de los Santo Domingo. Y del grupo también, Prisa. Y del grupo Prisa, que es un grupo español. ¿Y de quién es la revista Semana? La revista de opinión más leída. Del otro grupo económico, que es los Gilinski. Por constitución en Colombia debería existir que los grandes medios de comunicación que generan opinión en la población común y corriente, en la ciudadanía del país, no fuera de los grandes ricos, porque sesgan la información. Y es que detrás de eso está el querer mantener el statu quo, y el statu quo se mantiene con miedo y con represión, no dando espacio a las opiniones democráticas que quieren que este país sea diferente, que sea más equitativo y que haya una mejor distribución de la riqueza. Y es ahí donde entonces encontramos el porqué la polarización y generar el odio le favorece al establecimiento que hoy en día está en el poder y que no quiere que esto cambie. Muy bien, nos quedan pocos minutos, pero quiero ponerles otro tema sobre la mesa, y es
lo que en muchos medios de información se está comentando como la ruptura entre el ala que representa a Timochenko y el ala que representa a Iván Márquez al interior de lo que hoy se llama el partido FARC y lo que antes fueron las guerrillas de las FARC. Iván Márquez, hace un año largo después de que detuvieron a Santrich, él a las 3 semanas se fue, porque argumentó que no había seguridad jurídica y que venían por ellos, o sea, por todos los comandantes que se habían reinsertado y que ahora estaban prestos a ponerse al frente de su papel en el Congreso de la República. Pero cuando toman a Santrich y pasan todas estas cosas, él decide no regresar. Conjuntamente con él está el Paisa y están en Romaña y otros exmilitantes que tenían rango de comandancia en las FARC. Pues bien, hace una semana larga Iván Márquez sacó una carta documento en la que palabras más, palabras menos dice que fue un error político de ellos en la negociación haber aceptado la entrega de las armas sin, digámoslo, una seguridad suficiente por parte del Estado, y que en este momento el Estado daba evidencias de que les había puesto conejo. Sin embargo, el señor Márquez al final, para no dejar la cosa abierta, dice: nosotros seguimos apostándole a la paz, pero llamamos a que el Estado reconsidere y cumpla, y a la comunidad internacional. Timochenko le reacciona diciendo que el primer error fue que él se hubiera ido, que no hubiera cumplido con venir aquí a presentarse a la JEP y a asumir su curul en el Congreso y abrir el debate público. Bueno, hay quienes dicen que la carta de Timochenko fue inoportuna porque en este momento hay mucha sinsabor, mucha desazón en la base guerrillera, y también pues porque estamos ante un gobierno que nos ha dado muestra de que lo que menos le interesa es honrar los acuerdos que se hicieron en La Habana y que se suscribieron aquí en Colombia en el Teatro Colón en diciembre del 2016. Ese es el punto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué futuro le avisoran a esa unidad política que llama la FARC y a lo que pasa con sus comandantes? No, me parece bien que Timochenko haya reafirmado que efectivamente no es un error haber dejado las armas y que lo que hay que fortalecer el proceso de negociación, el acuerdo de paz, hay que sacarlo a cabo. Yo creo que eso es lo que él plantea, y está equivocado el señor Márquez cuando dice que efectivamente tienen que haber mantenido las armas, aunque él lo dice en el sentido pues no dejarlas, sino que haberlas tenido más tiempo para lograr la negociación con las armas en la mano. Eso era imposible, es un imposible político en Colombia. Está equivocado el señor Márquez cuando se va del proceso. Yo creo que, claro, él dice que hay inseguridad jurídica, pero es que él fue el gran defensor, el gran gestor, que son los acuerdos de paz, y que sabe que era necesario coger el camino de la paz, que las FARC abandonaran la guerra y que se vincularan a la vida civil. Él lo sabe, pero seguramente algo hay en el tema de Santrich que a él le preocupa por la presencia de un sobrino allí que lo acusa y que estaba infiltrado. Yo creo que algún temor tiene, como tienen el Paisa y tienen otros guerrilleros, pero yo creo que debiera cogerse al proceso de paz y mantenerse en la G, declarar. Hoy Timochenko ha planteado, digamos, un tema que se le pueden tomar las declaraciones vía video, dado que él no quieren hacer la justicia directamente, que pueden tomar las declaraciones para seguir el proceso y que pueden seguir vinculados, que no los expulsen y que no saquen el proceso de paz. Pero yo creo que la FARC hoy es un partido político y está bien que tengan diferencias, que lo planteen públicamente, porque es un partido político que no es monolítico, que no es una guerrilla, que ya no está jerarquizada, que es horizontal, y por lo tanto hay que enfrentarse a esos debates. Y me parece que hace bien Timochenko en decir: estamos con la paz y aquí hay que enfrentarse de frente como fuimos en el acuerdo que se hizo con el gobierno nacional. Pues digamos, me parece preocupante pero previsible. Preocupante, ¿por qué? Porque, digamos, un ala que nunca confió del todo en el Estado, que es el ala de Iván Márquez y del Paisa, que tenía sus sospechas mayúsculas sobre el proceso, más que sobre el proceso, sobre el post-acuerdo. O sea, no sobre el acuerdo, sino sobre la implementación del acuerdo, que ahí sí son dos cosas totalmente diferentes. Sobre el acuerdo, digamos, Márquez fue el principal negociador de las FARC, estuvo ahí al pie, digamos, 4 años
de negociaciones, pero ya cuando empezamos a hablar de implementación, ahí sí ya es donde empieza una ruptura entre el ala más política y entregada a lo institucional y el ala menos política y menos entregada a lo institucional, más tradicional si se quiere en el actuar de la guerra, que es el ala que representa en últimas Iván Márquez y el Paisa, teniendo la acotación que el Paisa ha hecho mucho en cuanto a producción de los excombatientes, ¿no? Producción campesina, producción digamos autónoma y suficiente y autosuficiente en este proceso de reinserción. Dicho esto, es entonces previsible, y aquí vengo a mi segundo punto de la primera frase que dije, en el que el Estado se veía que no iba a cumplir, ya por lo menos no iba a cumplir a cabalidad. No, un ejemplo sencillo, que no tiene absolutamente nada que ver con las FARC, sino con las víctimas. El Congreso, que es un poder del Estado, un poder público, desvirtuó y desechó las 16 curules que iban para las víctimas del conflicto armado, que se iban a, digamos, seleccionar, a elegir de las zonas más afectadas por el conflicto armado, y el Congreso dio reversa para eso. Y ahí en absoluto está las FARC metidas. Ahí son las víctimas. Entonces, un derecho fundamental de las víctimas de hacerse elegir, de hacerse escuchar ante la opinión pública, ante el estamento y ante el establecimiento, pues se desechó, ¿ya? Y lo desecharon los enemigos del acuerdo. Entonces es, digamos, un proceso también histórico que si uno empieza a ver, el establecimiento no ha incorporado el 100% de lo pactado en su agenda. Y ahora este señor Duque, con todo lo que sale, pues aún más razones le da para que las alas tradicionales de la guerra el tiempo se nos está acabando. Oh, yo creo que nunca es un error haber firmado la paz. Inclusive abogamos porque el acuerdo con el ELN y que los diálogos con el ELN se continúen y se materialicen para que el ELN también deje las armas. Creo que ese objetivo, que además es un principio constitucional, que necesitamos la paz en este país y que se requiere y que además creo que todos lo buscamos, no puede ir en contra tampoco de analizar qué es lo que está pasando con el proceso de paz. Ya también 70, casi 80 parlamentarios norteamericanos, ¿sí?, le mandaron una carta al presidente Duque diciéndole que no saboteara la paz. Y hay unos académicos que sacaron ayer una carta, no solamente nacionales, sino de 20 países, ¿sí?, donde hay gente de gran reconocimiento público nacional e internacional, también pidiéndole al presidente y al gobierno colombiano que cumpla los acuerdos de paz, que deje la matanza de líderes sociales, que investigue esto que está pasando con la matanza también de reincorporados de las FARC. Creo que ese punto tan importante que nos asiste a todos los colombianos de propiciar la paz a toda costa, ¿sí?, no puede dejar de lado críticas que desde Iván Márquez y el Paisa se están haciendo al proceso de paz. Bienvenidas esas críticas, porque evidentemente lo que dijo Márquez respecto a que había sido un error de entregar las armas, hasta ahí no estamos de acuerdo. Pero viene el complemento de esa frase, y es que Iván Márquez dice, fue un error entregar las armas a un Estado tramposo. Y creo que eso es lo que está pasando hoy en día, que este Estado y este establecimiento colombiano es tramposo, y es tramposo porque no le quiere jugar a la paz con sinceridad, le quiere jugar a la pseudopaz con trampas, y yo creo que no se trata de hacerle trampas a la paz. La paz necesita transparencia y sinceridad por todas las partes, y ahí es el llamado, no solamente a los que entregaron las armas, que son las FARC, que le sigan jugando a eso, y además queremos, y yo prefiero ver a un guerrillero echando lengua en el Congreso y no echando bala en el monte. Muy bien. Sí, pero
le llamamos al Estado colombiano también a que cumpla los acuerdos de paz. Muy bien. El tiempo se nos acabó, amables televidentes. Les dejamos a ustedes como reflexión final. Primero, lo que ha pasado con la prensa colombiana nos debe poner en guardia, porque insisto, esto ocurrió el domingo, el artículo de Daniel Coronel, y ayer lunes nadie dijo nada, y hoy martes nadie ha dicho ni escrito nada. Ni dirá. Entonces, la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿qué es lo que nos venden los medios, los grandes medios de comunicación? ¿Por qué no se refieren a esto que se llama autocrítica del quehacer de los medios? Esa es una gran pregunta. Pero esto no nos debe llevar también al otro extremo, de dejar a los grandes medios afuera y creer que los medios pequeños o locales, ellos tienen la verdad únicamente. No. A los medios, hoy más que nunca, a los medios locales, metropolitanos y regionales, hay que pedirles que jueguen un papel cada vez más importante, pero más documentado. Porque tampoco se puede hacer periodismo de rumorología, tampoco se puede hacer periodismo de chismografía. Hay que hacer periodismo serio, y los comentarios que se hagan ante un micrófono o que se escriban en una revista o en un periódico o se muestren en una cámara de televisión deben ser comentarios informados y sustentados. Uno tiene la obligación de sustentar sus puntos de vista cuando ejerce el papel de opinador, el papel periodístico. Dos, en medio de todo este marasmo, hay que reconocer que al interior del ejército pareciera que hay una camada de generales y de coroneles y de capitanes que están mamados, no solo de la guerra, sino del manoseo que la cúpula política del país les ha hecho en los últimos 19 años, para no hablar de años anteriores. Porque hoy ellos son los que han filtrado la información y nos han permitido saber que si no se para, viene otra andanada de falsos positivos. Y tres, aunque para mantenernos en el lenguaje políticamente correcto hay que decir que es mejor la paz que la guerra, también hay que decir, ojo, a la paz se le puede seguir jugando, como el gobierno le está jugando, diciendo que sí, que vengan para acá y ahí les vamos haciendo medio paseitos a la implementación. Pero a lo mejor lo que más le interesa al propio gobierno central y a las fuerzas políticas que están detrás de quien pone el pecho a la brisa es que haya una especie de guerra volátil, de muchos grupitos, de muchas bacrín, de muchas disidencias regadas a lo largo y ancho del país, para ponernos a hablar todos los días de eso mientras, atención, mientras ellos con el Plan Nacional de Desarrollo debajo del brazo nos meten el fracking. Estamos a un paso de que nos metan el fracking. Ya nos han metido la deforestación. Hay enormes zonas de la Amazonía colombiana y del Caquetá, de la Macarena, del Parque Tayrona al que se refirió el expresidente Uribe, del Chocó y de Nariño, que están siendo deforestadas con argumento de que esa es inversión. Y nos están hablando de que hay que meterle fracking porque si no hay fracking tenemos petróleo para 7 años y que con fracking tendremos petróleo para 20 años y que si no tenemos fracking habrá gas para 10 o 12 años, pero que si le metemos fracking tendremos gas para 50 años. Atención, señores, nos ponen a hablar del baile de los muertos en una cantidad de guerritas, mientras ellos nos hacen las troneras de lo que se llama el mal desarrollo en nuestro país. Buenos días.
Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.